Fernan, si ves esto, te juro que mi comunidad me obligó. De paso, un saludito a Curly. Este título fue gracias a Kurt. Prepárense porque estas creepypastas son buenísimas. Me han dicho que soy muy fácil de engañar. No, eso es decirlo de manera muy suave. Soy uno de esos tontos de los que dicen que nace uno cada minuto. Así que, cuando la chica, Alisa, dijo que se llamaba, llegó a mi puerta, toda golpeada y magullada, sí, por supuesto que la ayudé. Por supuesto que pasé por alto el hecho de hacer cualquier cantidad de preguntas importantes que uno hace antes de dejar entrar a un extraño en su hogar. No, simplemente saqué el botiquín de primeros auxilios, le vendé los cortes y rasguños, y le preparé una taza de té caliente mientras ella sollozaba y me miraba con grandes ojos azules llenos de gratitud y vulnerabilidad. Intenté convencerla de que llamara a la policía o al menos fuera a un hospital, pero me cantó una canción sobre un exnovio abusivo que la buscaba, y cómo temía por su vida si contactaba a cualquier tipo de autoridad. Predeciblemente, esa melodía hizo que mi gran y estúpido corazón se rompiera y que mi podrido y pequeño cerebro se apagara por completo. Le dije que podría quedarse a pasar la noche. Tenía un vuelo por tomar a la mañana siguiente, pero en el camino al aeropuerto la dejaría en un refugio para mujeres que conocía, donde estaría a salvo. Ella me abrazó, lloró y me agradeció, y yo simplemente lo disfruté. Podría alegar que una enfermedad reciente me había afectado la mente, pero eso sería deshonesto. No era enfermedad, era solo estupidez. Quizás no debería haberme sorprendido. Este es un tema recurrente en mi vida. La gente me ha engañado toda mi vida. Me han estafado de dinero, de trabajos, pero ser estafado de mi propio cuerpo fue algo nuevo. Cuando desperté a la mañana siguiente, me encontré en el cuarto de huéspedes, donde la había puesto a dormir la noche anterior. Grité al ver mi reflejo en el espejo junto a la cama. Y probablemente grité durante 10 minutos más. Era ella. La mujer golpeada, magullada y con ojos hundidos que había arrastrado de la calle la noche anterior. Estaba en su cuerpo. Cuando me recuperé lo suficiente para moverme, corrí en pánico por la casa, buscándome. Pero mi cuerpo no estaba por ninguna parte. Tampoco, descubrí, estaba mi teléfono, mis llaves del auto, las maletas que había empacado, ni siquiera mi maldito boleto a Hawái. Lo que sí encontré, después de regresar al cuarto de huéspedes, fue una nota, con una letra inquietantemente similar a la mía. Lo siento. Pareces una buena mujer. El asunto es... Bueno, tienes muchas cosas que yo no. Y yo tengo mucho equipaje que preferiría dejar atrás. La única cosa que tengo de mí, sin embargo, es conocimiento. Conocimiento antiguo, sobre costumbres antiguas, transmitido de madre a hija en mi familia durante generaciones. No te aburriré con los detalles, pero la esencia es que el día del equinoccio vernal, cuando la madre tierra obtiene un nuevo aliento de vida. Yo también. Puedo, en efecto, intercambiar lugares con alguien. No vale la pena tratar de entender cómo es posible algo así. Es magia. Dormirás mejor si simplemente lo aceptas y dejas las cosas así. De todos modos, para hacer una larga historia corta, todo lo que era tuyo, incluido tu cuerpo, ahora es mío. Probablemente sería mejor que estuvieras fuera de aquí para cuando regrese de esta pequeña vacación que me has enviado. No hay razón para que las cosas se pongan feas. Odio la idea de que alguien que fue tan amable conmigo sea arrestado por allanamiento en mi nuevo hogar. Por supuesto, eres bienvenida a intentar convencer a quien desees de que en realidad no eres Alisa Jessup. Una joven problemática con antecedentes de abuso de sustancias, me temo. Sino que solo has sido trasladada a su cuerpo por brujería. Si quieres, siéntete libre de mostrarles esta nota como prueba. Pero a menos que encuentres a alguien que escuche y que sea tan crédulo como parece ser, no tendrás mucha suerte. Siéntete libre de llevarte cualquier cosa que sea tuya de la casa. He visto tu cuenta bancaria, siempre puedo conseguir más. No lo reportaré como robado. Incluso puedes quedarte con esa vieja camioneta aparcada detrás de la casa. Firmaré el título a Alisa Jessup cuando regrese y tenga tiempo de buscar la documentación. ¿Ves? No es un maltrato.
Creo que el cuerpo que tienes ahora es incluso un par de años más joven que el tuyo viejo, así que también tienes eso a tu favor. Gracias de nuevo. Y no dejes que la puerta te dé en mi lindo trasero al salir. Grité, aplastando la nota en mis manos. Me enfurecí y lloré, tratando de despertar de esta pesadilla en la que me había encontrado. La realidad se hundió en mí. Estaba atrapada en el cuerpo de Alisa. Mi cuerpo había desaparecido. Todo lo que poseía ahora pertenecía a ella, a la mujer que dejé entrar en mi hogar porque me dio pena. Estaba en su cuerpo. Mis sollozos murieron lentamente y una risa maníaca e histérica ocupó su lugar. Me reí hasta quedarme sin aliento, me reí hasta llorar de nuevo, hasta que casi me desmayé por no poder recuperar el aliento. Me tumbé en la cama, todavía temblando de risitas reprimidas, con el espeso y asqueroso rímel de la chica corriendo por mi cara en largas corrientes negras. Me levanté inestable y me arrastré hacia la cocina, recuperándome. Marqué mi propio número de celular. Ah, dijo mi voz al otro lado de la línea. Dice Casa, así que creo que sé quién eres. ¿Recibiste mi nota? Sí. Logré responder, con calma. Entonces, no quiero ser grosera, pero no creo que tengamos mucho más que decirnos. Adiós. Dijo Alisa. Espera. Supliqué. Una cosa más, solo una cosa. Suspiró. ¿Está bien, qué? Quiero agradecerte. Dije. Hubo silencio en la línea por un momento. Vaya, eso es nuevo. La mayoría de la gente no aprecia el beneficio que obtienen de este arreglo. Solo ven el lado negativo. Eso es muy maduro de tu parte. Si eso es todo, el avión está a punto de despegar, necesito irme, por supuesto. Dije, amablemente. Que tengas un buen viaje. No te preocupes, no estaré aquí cuando regreses, como dijiste. No pude evitar que un atisbo de satisfacción se colara en mi voz en las palabras que dije a continuación. Una cosa más que deberías saber. Tengo un tumor cerebral inoperable. O, más precisamente, tienes un tumor cerebral inoperable. Los doctores dicen que 6 meses, como máximo. Es por eso que decidí irme de vacaciones. Para pasar mis últimos días al sol. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. No dejes que la puerta te dé en mi lindo trasero al salir, perra. Gruñí y colgué. Las historias más aterradoras son las que realmente podrían suceder. Siempre he pensado eso. Así que supongo que, para mí, las historias más aterradoras de todas son las verdaderas, las que no solo podrían suceder, sino que sucedieron. Solía disfrutar viendo ese tipo de historias, programas de crímenes reales, documentales sobre asesinos en serie. Ese tipo de cosas. Eso era lo que buscaba cuando quería un buen susto. Quiero decir, ¿cómo podrían los personajes ficticios compararse alguna vez con los monstruos reales que hicieron cosas realmente horribles? No hay nada más aterrador que eso. Eso es lo que solía pensar. Hasta el día en que salí a revisar mi correo y encontré una carta. Un sobre Manila sencillo. Sin dirección, sin sellos o matasellos. Mi nombre estaba impreso de forma ordenada en el exterior con un marcador negro. Dentro, había unas cuantas hojas mecanografiadas y un montón de fotografías brillantes. Querido Jeffrey. Soy un hombre muy enfermo, que hace cosas muy enfermas. Siento que debo aclararlo desde el principio. No soy tan diferente de las personas que disfrutas ver en la televisión y de las que lees en internet. De hecho, considero a muchas de esas personas como mis iguales, y compañeros de viaje. Este podría ser un buen momento para que hagas una pausa y mires la figura 1. Fruncí el ceño mientras leía la carta. ¿Era esto alguna clase de broma enferma? Dejé la carta a un lado para mirar la foto encima de la pila, la cual tenía un número 1 encerrado en un círculo, impreso ordenadamente con marcador rojo. Solté un siseo de sorpresa. Era una foto de mí, tomada a través de un hueco en las persianas de mi sala de estar. Estaba sentado en mi sofá, viendo una recreación de un crimen real en Netflix, con un cuenco de palomitas en mi regazo.
Frenéticamente, hojeé las fotografías. Algunas eran de mí, en otros momentos, desde otros ángulos. Algunas eran de alguien que no conocía. Y me horrorizó ver que algunas eran de mi novia, Elaine. Con el corazón latiéndome a toda velocidad, corrí de regreso a la casa y cerré la puerta de golpe tras de mí. Me desplomé en una silla en la mesa de la cocina y seguí leyendo. Supongo que ahora tengo toda tu atención. Imagino que ya has visto el resto de las fotos, pero, por favor, no te preocupes. No son una amenaza. Yo no soy una amenaza. Al menos, no para ti. No eres de mi tipo, si entiendes a lo que me refiero, y dado tu gusto por el entretenimiento, estoy seguro de que lo entiendes. Entonces, ¿por qué te estoy escribiendo esta carta, Jeffrey? Cuando las personas en mi línea de trabajo escriben cartas, normalmente las dirigen a periodistas, o a la policía, como seguramente sabrás. O así solía hacerse, de todos modos. Hoy en día, los artistas de cada medio disfrutan comunicándose directamente con sus fans, y yo no soy la excepción. Y sé que eres un fan, Jeffrey. Te he visto verme, te he visto desmenuzar los horripilantes detalles de mi trabajo. Claro, las piezas que viste estaban erróneamente atribuidas a otros artistas menores, o etiquetadas como sin resolver, por lo que no sabías realmente de quién estabas viendo el trabajo. Irónico, ¿verdad? Tengo tantas víctimas, como les gusta llamarlas, pero hago lo que hago también que, al final, yo mismo me convierto en una víctima de mi propio éxito. Pero está bien, no soy un patético asesino en serie, que lo hace solo para disfrutar de los 15 minutos de circo mediático. Mi primer amor es el trabajo en sí, no la atención. Aún así, hay algo placentero en saber que mi trabajo está siendo visto, que aquellos que lo observan están fascinados por lo que ven. Me gusta saber que el impacto de lo que hago va más allá de los sujetos que elijo para practicar mi arte. Pero ya estoy divagando. Tú solo quieres saber por qué decidí escribirte, ¿verdad? Bueno, para ser honesto, eso fue un accidente. Al principio, no estaba interesado en ti en absoluto. Estaba interesado en Elaine. Me sentí enfermo mientras repasaba rápidamente las fotos que mostraban a mi novia, Elaine. Al igual que las mías, eran fotos espontáneas de ella en su día a día, tomadas por un fotógrafo no visto. En su apartamento, al otro lado de la ciudad. De camino al trabajo. Almorzando con sus amigas. Algunas podrían haber sido tomadas desde lejos con un teleobjetivo. Pero otras claramente fueron tomadas desde un lugar terriblemente cercano a ella. Ella sí es de mi tipo, Jeffrey. Oh, no es algo físico, nada tan superficial. Tiene más que ver con cómo se comporta. La he estado siguiendo durante un tiempo, desde antes de que te conociera, de hecho. Ahora estaba más allá del terror. Casi solté la carta y llamé a Elaine en ese momento, queriendo saber que estaba a salvo, pero de alguna manera la carta mantuvo mis ojos en su lugar y me exigió seguir leyendo. La observé con su último novio, también, Jeffrey. Mira la figura 12. Revolví entre las fotos hasta encontrar la que tenía el número 12 impreso ordenadamente en la esquina. Elaine con otro hombre, el desconocido que había visto en algunas de las otras fotos que hojeé. Eso no importaba, especialmente en un momento como este. Ambos habíamos tenido muchas relaciones antes, y yo no soy del tipo celoso. El tipo parecía un poco mayor que yo, pero me sorprendió lo mucho que nos parecíamos. Rubio. Ojos verdes. Aproximadamente la misma estatura y complexión. El escritor, aparentemente, también había notado eso. Roger, allí, podría ser tu hermano, o al menos un primo hermano. Elaine tiene un tipo, ¿verdad? Ja, ahora estás realmente nervioso, ¿no es así, Jeffrey? ¿Piensas que estoy a punto de decirte que le he hecho algo a Elaine? Tienes miedo de que pueda haberla lastimado. Pero no te preocupes. Ella está bien. No voy a lastimarla. Apuesto a que eso te sorprende, ¿verdad? ¿Por qué la ahorraría, cuando ya te he dicho que es justo el tipo de lienzo sobre el que más disfruto pintar? Bueno, tiene que ver con Roger, Jeffrey. ¿Puedes adivinar qué? ¿Por qué no miras de la figura 14 a la figura 19? Eran fotos de Roger, pero no significaban mucho para mí. No fue hasta que las miré unas cuantas veces que comencé a notar algo extraño. Desde la primera hasta la última de la secuencia, parecía cambiar.
Al principio se veía seguro, feliz y saludable. Pero a medida que avanzaban, se veía menos feliz, menos saludable. Simplemente menos en general. El cambio físico no era extremo, y aún así al final no parecía el mismo hombre. Se veía cansado y atormentado. No se ve nada bien, Jeffrey. Parece que lo está pasando muy mal. Y me temo que no mejora. Mira la figura 21. Mírala muy de cerca, Jeffrey, me temo que la iluminación era bastante mala. Pasé rápidamente a la 21ª foto. Elaine de nuevo, con la cabeza agachada, su expresión en blanco mientras miraba al suelo. Estaba en una habitación de motel, aunque era difícil distinguir detalles, especialmente en la mitad inferior del encuadre, alejada de la única lámpara tenue en la pared junto a la puerta. El escritor no estaba bromeando sobre la iluminación. Pasé mi dedo suavemente sobre la superficie brillante de la foto mientras trataba de discernir a qué estaba mirando. Cuando finalmente lo vi, retiré mi mano como si me hubiera quemado. Era un cuerpo. Era Roger. Apenas visible en la oscura y fangosa parte inferior de la fotografía, apenas podía distinguir su forma yacente. Era difícil de ver, pero la forma de su cabeza estaba mal. Como si le faltara parte de ella. No podía significar lo que pensé que significaba, Elaine de pie sobre el cuerpo sin vida de Roger en esa habitación. Miré de nuevo la carta, esperando desesperadamente que la exculpara. Era como si la página impresa hubiera leído mi mente. No, Jeffrey. Estuve allí, ¿ves? Escuché el disparo y la vi entrar en la habitación poco después. Pobre Roger, se suicidó. Bueno, así lo verá todo el mundo, de todos modos. Así es como lo ve la sociedad. Y su conocimiento de eso es solo el comienzo de la genialidad de Elaine, Jeffrey. La observé durante meses, la seguí, como he hecho con tantos otros. Hasta que un día me di cuenta, para mi sorpresa, de que estaba en la posición en la que a menudo te encuentras tú, Jeffrey. Estaba observando a un depredador desde la distancia. Sus métodos son diferentes, por supuesto. Mi arte es el acto en sí, pinto en carne y sangre. Pero ella es una música, su arte está tejido a su alrededor, y la muerte es simplemente el desenlace. Para usar una metáfora más prosaica, donde yo soy un cazador, Elaine es una trampa. Ella coloca el cebo y su presa viene a ella. Una vez que la trampa se cierra a su alrededor, juega con ella a su antojo, como un gato que ha atrapado a un ratón. Mira esas fotos de nuevo, Jeffrey, realmente míralas. Míralo, observa cómo Roger se encoge sobre sí mismo a medida que pasan los meses. ¿Ves cómo parece desvanecerse? Hago arte de cortar a mis sujetos, Jeffrey, y soy bueno en lo que hago. Pero debo confesar que incluso yo no tengo la habilidad para desmembrar a un hombre desde adentro hacia afuera. ¿Cuántas veces la escuché con Roger, cuando pensaba que estaban solos, hablando corte tras corte en él, desmantelándolo pieza por pieza? Me hizo llorar, no me avergüenza confesarlo. No por compasión, sino por la pura y terrible belleza de su arte. Me falta el lenguaje para describir la genialidad de su composición, ya que no se han ideado palabras para describir exactamente lo que ella hace. Sé 4 idiomas, Jeffrey, pero ninguno de ellos tiene una palabra adecuadamente descriptiva para el acto de mutilar un alma. Cada espina, cada corte, cada deconstrucción de su presa se entregó de manera tan artística que nadie, ni siquiera Roger, pudo haber visto exactamente lo que ella estaba haciendo sin saber qué buscar. Y cuando terminó, lo mató. Usó la propia mano de su presa y su propia arma, pero no te equivoques, Jeffrey, la muerte le pertenece a ella. Incluso eso fue magnífico, desde el momento en que él apretó el gatillo hasta el momento en que ella llamó a la policía, modulando su voz en una perfecta simulación de una mujer angustiada que acaba de descubrir el suicidio de su amante. Miré de nuevo la imagen de Elaine, de pie sobre el cuerpo de Roger. Su expresión era vacía y sin emociones. En ese momento, comencé a sentir miedo. El miedo real, profundo, escalofriante que solo puede venir de algo verdadero. No perdoné a Elaine por misericordia. No la perdoné porque admiras mi trabajo. No, Jeffrey, la perdoné por cortesía profesional, un depredador a otro. Y te escribí esta carta porque su trabajo merece ser apreciado. Me considero un tipo progresista, y creo que es profundamente injusto que la sociedad tenga tan poco aprecio por el tipo de arte que produce nuestra querida Elaine.
No hay leyes que lo aborden, no hay normas sociales que lo reconozcan y no hay libros ni películas que lo celebren. Trágico. Quizás ella tenga suerte en algunos aspectos. La perspectiva estrecha que niega el valor de su trabajo también disminuye su riesgo. Pero no puedo evitar pensar que eso disminuye la satisfacción que recibe al mismo tiempo. No hay posibilidad de que la atrapen. Nadie se da cuenta de lo que ha hecho, y aunque lo hicieran, no hay ninguna ley en su contra. ¿Qué diversión hay en eso? Pobre Elaine. Nunca recibirá el reconocimiento que merece. O al menos no lo habría hecho si no hubiera intervenido. Ahora que te he educado, tú, al menos, podrás apreciar su trabajo, así como a menudo has apreciado el mío. Puede que te preguntes por qué, si la admiro tanto, interferiría con su última presa y arriesgaría dejarte escapar de la trampa. Bueno, creo que uno aprende más del fracaso que del éxito, y pienso que este contratiempo solo la inspirará a nuevas alturas. No es como si esto realmente pudiera lastimarla a largo plazo. Quiero decir, ¿qué vas a hacer, Jeffrey? ¿Llamar a la policía? Y también está la muy real posibilidad de que ignores esta carta. Una parte de mí está muy emocionada por ver cómo podría, a pesar de mi pequeña exposición, mantenerte con ella. Quizás puede convencerte de que todo esto es una mentira, que soy algún sociópata intentando arruinar su vida, que ella es la verdadera víctima en todo esto. Y tal vez eso es exactamente lo que está pasando, Jeffrey? ¿No es extraño? Has estado fascinado por lo que hago durante tanto tiempo, pero ahora, aquí estoy, emocionado más allá de las palabras, por ver qué harás a continuación. Estaré observando. Dejé la carta y, durante más de una hora, me senté en mi mesa de cocina en silencio. Solo pensando, respirando y temiendo. Y a partir de entonces, dejé de contestar las llamadas de Elaine. Sabía que si escuchaba su voz, ella me tendría. Así que hice lo único que podía hacer. Desaparecí y esperé a que se fuera. Dentro de unas semanas, dejó de llamar, y poco después encontré un nuevo apartamento. Nunca recibí otra carta, tampoco. Supongo que, al final, logré zafarme de la trampa. Perdí el interés después de eso, en el crimen verdadero y los documentales. Solía pensar que las cosas más aterradoras del mundo eran los verdaderos monstruos de los que se habla, los que han hecho todas esas cosas horribles y sensacionales que parecen fascinarnos tanto. Ahora, sin embargo, creo que los monstruos más aterradores son aquellos de los que nunca oirás hablar. Desperté, con la mente nublada, al sonido del llanto del bebé. Mis pensamientos estaban confusos. Preguntas llamaban mi atención desde el borde de la neblina, pero las dejé escapar. Hay algo primitivo que se agita en tu pecho cuando oyes el llanto de tu hijo. Desplaza otras preocupaciones, o al menos supuse que eso era lo que pasaba. Me levanté con rigidez de la silla sobrecargada donde me había quedado dormido y bostecé. Está bien, pequeño, está bien. Murmuré somnoliento mientras me incorporaba. Espera, papá ya va. Me desplacé lentamente por la habitación hacia donde él yacía gritando y retorciéndose en su cuna, y lo levanté con cuidado. Olía a talco para bebés y a tela limpia. Así que, pensé, estaba teniendo un problema de entrada en lugar de salida. Prefería lidiar con eso. Los movimientos eran prácticamente automáticos para mí. Sacar leche, calentar la leche, probar la leche, empujar el biberón contra la carita del bebé. Mientras lo sostenía y lo miraba comer, no podía evitar sonreír ante la expresión de su diminuto rostro. Era casi indignante. Como si, a pesar de que había respondido bastante rápido a sus necesidades, quisiera comunicar el mensaje. Ya era hora. Durante unos momentos más lo observé así, cuando las luces de la cocina parpadearon de repente, y miré hacia arriba alarmado, agarrando a mi hijo un poco más fuerte. Cuando la luz se estabilizó de nuevo, me relajé y solté un ligero suspiro de alivio. Cuidar de bebés no es fácil. Cuidar de bebés en la oscuridad y sin electricidad es mucho más complicado. Hay que darle crédito a esos padres de la época pionera, eso debía ser terrible.
Miré hacia abajo y vi que el chupón del biberón se había deslizado de la boca de mi pequeño, y él estaba volviendo a dormitar tranquilamente. Dejé el biberón a un lado y caminé de regreso a la cuna como si el bebé que llevaba en brazos fuera en realidad un viejo y altamente inestable dispositivo explosivo. Lo acomodé, y luego me acomodé de nuevo en mi silla, observándolo dormir a través de los barrotes de la cuna. En ese momento, me di cuenta de que había dejado la luz de la cocina encendida, porque una franja tenue de luz caía sobre donde dormía mi hijo. Pero estaba cansado. Si al bebé no le importaba la luz, a mí tampoco. Mis ojos estaban comenzando a cerrarse de nuevo cuando, en la suave luz de la otra habitación, una sombra sin forma cayó sobre mi hijo. Parecía demasiado oscura y afilada como para ser proyectada por la tenue luz que venía de la cocina. En ese instante, no, sabía que algo estaba mal y que no podía dejar que eso tocara a mi hijo. Sacudiendo mi cansancio, me puse de pie y lo saqué de la cuna. El movimiento fue demasiado rápido y comenzó a llorar casi de inmediato. Mirando a mi alrededor descontroladamente, lo balanceé y le hice sonidos suaves mientras trataba de averiguar de dónde venía la sombra. Sosteniéndolo firmemente contra mi pecho con un brazo, deslicé mi mano por la pared de la habitación, mis dedos rozando hasta que sentí el bate de béisbol que guardaba en la esquina, y mis dedos se cerraron alrededor de su empuñadura. Con mi sistema de seguridad improvisado, recorrí mi pequeño apartamento. Una vez que hice la ronda y no encontré señales de un intruso, empecé a relajarme, al igual que el bebé, cuyos llantos gradualmente se suavizaron en ocasionales vocalizaciones somnolientas, pero sin estrés. Entonces me di la vuelta y lo vi. Negro como la noche vacía, la cosa estaba entre la cuna de mi hijo y yo. Tenía una forma vagamente humana y femenina, pero ahí terminaban las similitudes con cualquier mortal. Extendió un brazo, y el brazo parecía estirarse literalmente mientras se acercaba a mi hijo. Su mano negra y delgada cayó sobre él en mis brazos y manchó su ropa y piel con un líquido negro, maloliente y húmedo. Comenzó a gritar, y yo también, pero con tanta ira y desdén como miedo. Furiosamente, golpeé la extremidad antinatural con mi arma, la longitud de madera pareciendo una defensa pobre contra tal cosa sobrenatural. Su textura era blanda y suave, pero después de una lluvia de mis golpes torpes y descontrolados, finalmente se retiró y se deslizó de regreso al cuerpo principal como una banda elástica. Aproveché la oportunidad para huir con mi hijo a la única habitación con una puerta con cerradura que podía alcanzar desde este lado del monstruo. El baño. Cerré la puerta de un portazo y deslicé el grueso cerrojo antiguo en su lugar. Me apoyé contra la puerta, respirando pesadamente, mi bebé gritando con todas sus fuerzas y retorciéndose en mis brazos. Su llanto era tan fuerte y desesperado. De repente se me ocurrió que la suciedad negra sobre él le estaba causando dolor. Tenía que limpiarlo. Abrí la ducha de la bañera y entré en ella, sosteniéndolo firmemente en mis brazos. Mientras salpicaba suavemente agua sobre su cara y torso para eliminar la mugre más rápido, vi que su piel estaba roja y herida donde la asquerosa sustancia lo había tocado. El dolor y la ira dividieron mi corazón en dos, al ver su piel suave y frágil tan cruelmente quemada, mientras él lloraba amargamente y yo intentaba inútilmente consolarlo. Mientras esto sucedía, la cosa afuera golpeaba la puerta furiosamente, pero parecía no poder romperla, así que me quedé donde estaba. Me di cuenta con creciente miedo de que no tenía mi teléfono. No tenía forma de llamar por ayuda más allá de gritar, lo cual no trajo a nadie a mi rescate. Además, no podía hacer nada para pelear contra esta cosa mientras sostenía a mi hijo al mismo tiempo. Gradualmente, los golpes en la puerta fueron disminuyendo. ¿Se había ido? No me atrevía a tener esa esperanza, pero como mi hijo ahora estaba limpio de la corrosiva brea de la cosa, cerré el grifo de la ducha y me esforcé por escuchar cualquier sonido del exterior que pudiera oírse sobre su llanto. No fue un sonido, sino una sensación la que finalmente captó mi atención. Mis pies estaban ardiendo. Miré hacia abajo horrorizado al ver que la baba negra de la criatura subía por el desagüe en el fondo de la bañera, y me quemaba mientras lamía la parte inferior de mis pies. Salté fuera de la bañera, apenas manteniendo el equilibrio en el azulejo mientras sostenía a mi hijo cerca. Rápidamente puse el tapón en el lavabo, tomé una toalla del perchero y la convertí en una improvisada cuna para colocar ahí a mi hijo.
No había terminado de darme la vuelta cuando vi a eso, emergiendo de la bañera ahora medio llena con el oscuro lodo cáustico. Tuve justo el tiempo suficiente para agarrar el bate de béisbol con una mano antes de que se lanzara hacia mí, y quedáramos entrelazados. Sentí su cuerpo quemándome en todas partes donde tocaba mi piel mientras luchaba con la asquerosa cosa. En medio del sonido de mis gritos y los llantos del bebé, me di cuenta de un grito agudo que debía pertenecer al monstruo que buscaba con tanta ferocidad a mi hijo. Incluso mientras el ardor aumentaba y las ampollas se formaban en mi piel, una fuerza que no sabía que tenía surgió a través de mí como si fuera alguna fuerza primitiva de la naturaleza, mientras defendía a mi hijo contra esta cosa maligna que intentaba hacerle daño. De alguna manera, logré apartarla de mí, lanzando la masa negra y retorcida de regreso a la bañera. No sabía por qué hacía lo que hice a continuación en ese momento, pero mientras se retorcía en el fondo de la bañera, agarré el tapón del jabonero y apreté los dientes por el dolor al empujarlo a través del barro negro ardiente y hacia el desagüe. Cuando empezó a recuperarse, volví a abrir el agua y me lancé hacia eso. Intentó levantarse, pero coloqué el bate en lo que mejor suponía que era su cuello y lo mantuve abajo con todas mis fuerzas y peso. Se sacudió violentamente debajo de mí, amenazando con tirarme, pero contra todo pronóstico, me aferré y me incliné, mostrando los dientes con rabia. No tenía sentido de una manera física, dada su naturaleza líquida amorfa, y aún así, por algún instinto sabía. No podía golpearla hasta matarla ni romperla, pero podía ahogarla. La criatura parecía saberlo también, ya que su lucha solo se intensificó a medida que el agua subía a su alrededor. El líquido claro y puro se negaba a mezclarse con su lodo oscuro, formando en su lugar una capa clara sobre ella, como el aceite y el agua al revés. Estaba casi al límite de mi fuerza cuando sus movimientos comenzaron a desacelerarse y luego finalmente se detuvieron. La oscuridad de la criatura comenzó a disolverse en el agua como nubes de tinta de calamar, y a medida que se disolvían las capas, podría haber jurado que vi, por un momento, el rostro demacrado de una mujer bajo la superficie. Luego incluso eso desapareció, y me encontré arrodillado en agua clara, sosteniendo el bate sobre nada. Tosí y jadeé de agotamiento mientras sacaba el tapón y dejaba que el agua se drenara. Mientras la observaba girar en un pequeño remolino, de repente me congelé. El llanto de mi hijo había cesado. Me levanté rápidamente, resbalando en el agua que aún se drenaba y golpeándome la cabeza contra el borde de la bañera mientras intentaba levantarme demasiado rápido. Mi cabeza daba vueltas y la habitación giraba, pero me obligué a estabilizarme mientras sacaba una pierna de la bañera y luego me rodaba hacia el suelo, arrastrándome hasta el lavabo. Allí yacía mi hijo, envuelto en una toalla, mirándome calmadamente. Luego sonrió, y mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podrían sonreír los bebés tan pequeños? El mío sí podía. Mi dulce, hermoso, maravilloso niño, él podía sonreír. Hizo un sonidito agradable mientras lo recogía en mis brazos. Las manchas rojas e irritadas en su piel se desvanecían ante mis ojos, al igual que, noté, las quemaduras aún más severas en mi propio cuerpo. Mientras sonreía de regreso hacia él, levantó una manita y me acarició torpemente la mejilla. Casi como si estuviera tratando de consolarme ahora, pensé. Lo llevé lentamente de regreso hacia su cuna, hablándole suavemente, diciéndole cuánto lo amaba su papá y que ahora estaba a salvo. Para cuando llegué allí, él estaba desvaneciéndose en el sueño nuevamente, y lo dejé suavemente, aún envuelto en la suave toalla. Una sensación de calma y paz se apoderó de mí, y tan seguro como supe cómo luchar contra la cosa de las sombras que había querido llevarme a mi hijo, supe que esa cosa ya no estaba, lanzada de regreso a cualquier lugar oscuro que sea el hogar legítimo de tales cosas. Mi hijo estaba a salvo. Yo había ganado. Me acomodé en mi silla y mis ojos se cerraron lentamente. Cuando los abrí de nuevo, conocí un momento de horror absoluto. La cuna había desaparecido. Mi boca se abrió en shock. Pero luego, las preguntas que habían flotado hacia mi conciencia cuando desperté anoche, el conocimiento que fluía alrededor pero no dentro de mi memoria, como si hubiera sido repelido por alguna barrera invisible que ahora había desaparecido. Todo volvió a mí de golpe. ¿Por qué habría una cuna en tu apartamento? Me pregunté. No tienes hijos. Y era cierto. No los tenía. Nunca los tuve.
Sabía cómo cuidar de los bebés, por supuesto. Venía de una familia numerosa y tenía algunos hermanos mucho mayores. Como resultado, en mis años más jóvenes, a menudo me reclutaban a la fuerza para ayudar a mis padres a cuidar a sus adorados nietos, cada vez que mis hermanos mayores o mi hermana necesitaban un niñero. Biberones, pañales, baños, tiempo de juego. Lo hacía todo. Aunque amaba a mis sobrinos y sobrinas, si soy honesto, también me cansaba bastante después de un tiempo. Quizás por eso nunca había tenido prisa por establecerme y formar una familia propia. Las emociones se agolpaban dentro de mí. Confusión. Miedo. Pérdida de algo. De alguien que ni siquiera había tenido realmente. ¿Había sido todo un sueño? Quería creerlo. Quería creer que había una razón más lógica para que despertara con mi bate de béisbol sobre las piernas, mis calcetines y pantalones de pijama aún un poco húmedos. ¿Sonámbulo? No podía resolverlo. Y después de esa noche, no podía quedarme en ese apartamento ni un minuto más. Así que, naturalmente, fui a hablar con mi casero sobre salir de mi contrato de arrendamiento. Me dijo que había estado medio esperando que lo hiciera. Cuando me preguntó cómo había descubierto lo que había pasado, y yo respondí. Descubrir que... Se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde para que pudiera retractarse. Así que me contó la historia él mismo. El apartamento había sido ocupado una vez por una mujer con un bebé. Su padre estaba ausente y ella consumía drogas. Un día, drogada y confundida, preparó un baño para su hijo. Y no verificó la temperatura. Terminó metiéndolo directamente en agua hirviendo, así que, por supuesto, él comenzó a gritar. Entró en pánico y, bueno, en su delirio narcótico, lo silenció de la forma más rápida que pudo. Luego salió a buscar más drogas, y como seguía completamente fuera de sí, dejó la puerta abierta cuando se fue. Un vecino preocupado entró mientras ella estaba ausente y encontró el cuerpo de su hijo. La madre fue arrestada, pero como muchos, logró conseguir un poco de su veneno favorito incluso en la cárcel. Solo que esta vez, tomó una mala mezcla y murió antes de que pudieran llevarla a juicio. Desde entonces, las personas que vivían en mi apartamento afirmaban haber escuchado y visto cosas extrañas en las sombras, y nadie había permanecido allí por mucho tiempo. Se disculpó con desgano, pero dijo que necesitaba llenar la unidad. Los últimos inquilinos, explicó, habían sido todas mujeres jóvenes, y esperaba que un tipo de 30 y tantos como yo fuera menos propenso a asustarse. Porque, después de todo, obviamente el lugar no estaba realmente embrujado, ¿verdad? Al final, me dejó salir de mi contrato. Se veía confundido cuando le dije que sospechaba que su unidad problemática ya no sería un problema. No puedo pretender saber exactamente qué pasó esa noche, pero estoy seguro de una cosa. Un bebé, que nunca tuvo un padre y solo una madre negligente, al menos por una noche, tuvo un padre que estuvo allí para sostenerlo, protegerlo y mecerlo suavemente hasta que se durmiera. Ahora, creo que finalmente puede descansar. En cuanto a mí, nunca he tenido prisa por formar una familia, y los años se me han escapado un poco. Pero cuando recuerdo esos ojitos mirándome, con todo el amor y la confianza del mundo, siento que podría estar abierto a la posibilidad. Hoy perdí mi trabajo. Fui despedido con causa, y sin indemnización. Ahora solo tengo mis míseros ahorros para vivir, y una pila de deudas estudiantiles pesando sobre mí. Cuánto desearía que esos fueran los peores de mis problemas. ¿Pero qué estoy pensando? No te importa todo eso. ¿Quieres escuchar los detalles escabrosos de mi crimen, verdad? Ser el próximo en juzgar al loco. Bueno, permíteme unos minutos, ya estoy llegando a eso. Lo que necesitas saber sobre mí, primero, es que fui criado, de una manera anticuada, supongo que dirías. Sin embargo, dejé mucho de eso atrás en la universidad, y aún más cuando me mudé a la ciudad por trabajo. Parte de ello se quedó. Sigo tratando de señor y señora a las personas que no conozco.
Sostengo puertas abiertas para las mujeres, ayudo a las personas a cargar cosas cuando parecen sobrecargadas y me levanto cuando entra una persona mayor en la habitación. No era un gran principio para mí, simplemente era así como me criaron, y nunca se me ocurrió que valiera la pena esforzarme por romper el hábito. No estaba lastimando a nadie, ¿verdad? Nunca recibí quejas al respecto. Lisa, por ejemplo, ella era una de mis compañeras de trabajo, nunca parecía ofenderse. Cuando le abría una puerta, de hecho, me sonreía un poco, y yo respondía a su sonrisa. Sin embargo, Angela. En retrospectiva, creo que Angela siempre desconfió de mí cuando hacía las mismas cosas a su alrededor. Quizás debería haberlo notado, pero ¿por qué iba a buscar animosidad en respuesta a ser educado? Estoy divagando, lo siento, iré al grano. Todo comenzó el martes pasado, en la escalera. Angela estaba llevando una pila de carpetas vacías al cuarto de suministros, no pesadas, obviamente, pero muy incómodas de cargar. Podía ver que la torre de carpetas estaba tambaleándose peligrosamente. Hola. La saludé, con una media sonrisa, dando un paso hacia ella y extendiendo una mano. ¿Puedo ayudarte con eso? No. Respondió, apartándose bruscamente de mí. Puedo hacerlo. Me sorprendí. Está bien. Respondí, frunciendo el ceño. Lo siento. Ella no respondió, simplemente pasó junto a mí con el hombro. Supongo que debió de pisar mal y perdió el equilibrio en el proceso. El tiempo parecía ralentizarse mientras comenzaba a caer hacia atrás, moviendo los brazos como un molino de viento, la precaria pila de carpetas cayendo por el aire mientras se desplomaba. Por pura reacción, agarré uno de sus brazos que se movían y la sujeté, deteniendo su caída con un tirón mientras me agarraba del pasamanos con la otra mano. Te tengo. Gruñí, mientras mantenía su antebrazo firme, relajando mi agarre una vez que pareció recuperar el control de sus piernas. A medida que la repentina oleada de adrenalina se desvanecía, me di cuenta de la sensación de su piel tocando la mía. Se sentía mal. No mal en el sentido cultural o moralmente prohibido. Mal en el sentido de qué demonios estoy tocando en este momento. Su piel se sentía fría, helada, y era resbaladiza al tacto, como algún tipo de goma. Sus ojos se abrieron en shock mientras miraba hacia abajo, donde sostenía su brazo, y mis ojos siguieron los suyos. Donde la sostenía, mis dedos parecían atravesar su carne limpiamente, como si la piel que veía no estuviera realmente allí. No tuve tiempo para procesar esto antes de que ella sacara su brazo de mi agarre con una sorprendente fuerza y me mirara con rabia, con los dientes apretados. Tal vez tengo 5 pulgadas y 75 libras más que Angela, pero esa mirada me hizo dar un paso atrás. Justo entonces, la puerta de la planta superior se abrió, y escuchamos un grupo de personas entrar a la escalera del piso de arriba, charlando casualmente entre ellas. Ella miró por encima de mi hombro y luego me miró con una expresión oscura nuevamente, antes de apresurarse a recoger sus carpetas y continuar bajando las escaleras, sin decir una palabra más. Yo simplemente me quedé ahí, y seguía mirándola en silencio mientras el grupo de arriba pasaba junto a mí, yendo alegremente sobre sus asuntos como si todo fuera normal. Después de eso, Angela me evitó, y yo a ella, durante la siguiente semana más o menos. Pero no podía sacarme lo que había sucedido de la cabeza. ¿Quién o qué estaba yo tratando? La veía de lejos, al otro lado de la oficina, y cuanto más la veía, más me daba cuenta de que había algo sutilmente extraño en la forma en que se movía, en la forma de la sombra que proyectaba sobre las cosas. Si la miraba con suficiente atención, en la luz justa, juraría que podía ver el débil contorno de algo. Algo más, justo debajo de la superficie. Una vez, ella me sorprendió mirándola, y mi corazón se detuvo cuando me lanzó esa misma mirada fulminante que me había dado en la escalera. Esa mirada contenía odio, un odio tan fuerte que no parecía humano. Mantuve mi mirada fija en la suya, y descubrí que no podía soportar esa mirada fulminante, no por mucho tiempo. Dejé mi escritorio, y luego me fui del trabajo temprano. Fui a casa y cerré todas mis puertas y ventanas con llave. Por primera vez desde que mi papá me lo compró hace un par de navidades, cargué el rifle de caza que guardaba en una caja con llave en mi armario, y lo apoyé cuidadosamente contra la pared al lado de mi cama.
No sabía exactamente por qué ni de qué, pero estaba visceralmente aterrorizado por la cosa que se escondía detrás de la inocente ilusión de Ángela. No hace falta decir que no dormí bien, y al día siguiente pensé en llamar para decir que estaba enfermo. Sabía que no podía llamar a la policía. No sabía a quién se podía llamar sobre algo así, sin que te encerraran en un hospital psiquiátrico. Pero también fui criado para enfrentar mis problemas de frente y no retroceder ante ellos. Y aún más profundo que mi miedo, tenía una necesidad interna de entender qué demonios estaba pasando. Cuando regresé al trabajo, me había entrenado para mantener una determinación tranquila. Tenía planes vagos de tratar de documentar la rareza que rodeaba a Ángela de alguna manera, pero más importante aún, me sentía listo para enfrentar el problema de una forma u otra. No estaba preparado para el correo electrónico en mi estación de trabajo, informándome que tenía una reunión obligatoria con la directora de recursos humanos. Me informaron que había habido quejas sobre mí de una fuente anónima, que había estado mirando lascivamente a algunas de mis compañeras de trabajo, y que había tocado a una de ellas de manera poco profesional. Se me permitió declarar mi inocencia, y me aseguraron que mi versión de los hechos, que, como se había presentado a recursos humanos, evidentemente no incluía sombras extrañas ni piel fría y alienígena, sería considerada, pero podía escuchar la mentira en sus palabras que delineaba la verdadera verdad. Ya estaba condenado, y esta era mi primera y única advertencia. Salí de la oficina de la directora con una calma exterior, pero ardía por dentro. Aparte de los elementos extraños, supongo que cualquiera enfrentado a ese tipo de acusación estaría así, especialmente cuando no es verdad. ¿Qué puedes hacer en una situación como esa? Negarlo vehementemente, protestar tu inocencia, y ellos usarán tu ira como prueba de lo mala persona que eres. No protestes, y tomarán tu silencio como asentimiento. Pasas toda tu vida tratando de hacer lo correcto, de ser una buena persona, y alguien puede simplemente quitarte todo eso con una mentira. Pasé por la sala de descanso, y sentí miradas sobre mí. Aunque los procedimientos de recursos humanos se supone que son confidenciales, es una oficina pequeña. La noticia se corre. Apreté la mandíbula y decidí cruzar la sala sin hacer contacto visual con nadie, pero luego vi a Lisa. Ella había sido una de mis mejores amigas en el trabajo. Le sonreí y comencé a levantar la mano en señal de saludo. Pero esta vez no sonrió de vuelta. Cuando me vio, frunció el ceño y miró hacia otro lado. Se veía decepcionada. Eso dolió. Conocía a Lisa desde hace más tiempo que a nadie aquí, incluso habíamos salido fuera del trabajo un par de veces. Pensé que me conocía mejor. Mi corazón estaba más pesado que nunca mientras salía de la sala de descanso, caminando por el pasillo hacia las escaleras, para regresar a mi escritorio. Me quedé helado al entrar en la escalera. Ángela estaba allí, con las manos entrelazadas detrás de su espalda, su expresión era neutral. Forcé cuidadosamente mi reacción instintiva al encontrarla allí esperándome. No quería confrontación, eso es lo que ella querría. Forcé mi rostro a una expresión neutral y traté de pasar junto a ella, negándome resueltamente a hacer contacto visual. Al pasar junto a ella, de repente sentí unos dedos fríos y viscosos cerrarse alrededor de mi antebrazo. No te preocupes. Gorgoteó una voz inhumana. Te tengo. De repente, me hicieron perder el equilibrio, y probablemente me habría roto el cuello al caer por las escaleras si mis reflejos no hubieran vuelto a activarse. Agarré el brazo de Ángela con mi otra mano, y aunque mi agarre inicialmente se deslizó por la fría y resbaladiza longitud de su antebrazo, se detuvo en el nudillo óseo de su muñeca y la arrastré hacia abajo conmigo, obligándola a agarrar el pasamanos para atraparnos a ambos, o de lo contrario caeríamos por las escaleras. Ella gorgoteó y siseó de ira mientras me tambaleaba hacia atrás en el descansillo. Extendí la mano hacia la puerta, pero mis dedos apenas rozaron el picaporte antes de que ella se lanzara hacia mí nuevamente. Sin embargo, para entonces, mi adrenalina estaba en aumento, y me moví para evitar las manos que arañaban mi garganta. Entonces, le lancé mi peso hacia ella, empujándola contra la pared opuesta. Levanté mi antebrazo a lo largo de su garganta, manteniéndola contra el concreto mientras ella gruñía y se retorcía. El sonido insalubre que hacía su carne al retorcerse contra mi agarre me revolvió el estómago, pero apreté los dientes y mantuve el control. ¿Qué demonios eres?
Pregunté entre dientes. Ella enseñó los dientes y volvió a dirigirme esa mirada llena de odio, y yo giré la cabeza, temiendo que pudiera intentar morderme la cara. Luego, de repente, su rostro volvió a estar calmado, y habló con su voz normal y humana. Yo solo soy una pobre mujer desamparada, dijo, con sinceridad. Y luego gritó. No fue el siseo inhumano y gorgoteante de momentos antes, sino el grito doloroso y aterrorizado de una mujer ordinaria. Un grito que, bajo cualquier otra circunstancia, habría tirado de mis cuerdas del corazón y me habría enviado corriendo hacia él para ofrecer ayuda. Atónito y confundido, retrocedí de ella, mirando alrededor con desasosiego. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, medio centenar de mis compañeros de trabajo habían irrumpido en la escalera. Supongo que puedes adivinar lo que pasó después. No quiero revivirlo en detalle. En resumen, la seguridad me acompañó a mi escritorio unos minutos más tarde y se quedó sobre mí mientras se me permitía un escaso momento para reunir mis cosas. La directora de Recursos Humanos me dijo en tonos cortantes y disgustados que era afortunado de que Ángela le hubiera suplicado que no llamara a la policía porque solo quería que su trauma terminara, pero que si alguna vez volvía a aparecer allí, me arrestaría en un abrir y cerrar de ojos. No necesitaba molestarse. Nunca planeaba volver allí. Sin embargo, he notado que algunas personas todavía me miran cuando paso. No porque piensen que hice algo, por supuesto. No son personas que conozca. Quizás no sean personas en absoluto. Basta con decir que la directora de Recursos Humanos claramente no fue la única a la que Ángela le habló sobre mí, y Ángela claramente no es la única de su especie. Es por eso que me sentí extrañamente tranquilo cuando estreché la mano del tipo en la tienda de armas hoy, después de hacer mis compras, y no sentí nada más que un agarre firme y honesto. Dicen que los humanos comenzaron la costumbre de estrechar manos en tiempos antiguos, como un gesto de amistad, simplemente para mostrar que estaban desarmados. Sin embargo, ahora no estoy seguro de si esa es la verdadera razón detrás de ello. Quizás nuestros antepasados sabían algo que hemos olvidado. Todavía no entiendo todo, pero sé lo suficiente como para actuar. Sin embargo, hay una cosa de la que estoy seguro. He terminado de ser cortés. Espero que esta historia salga a la luz. La estoy escribiendo y publicando aquí, porque espero que lo que está sucediendo aquí no esté ocurriendo en todas partes, y que esto llegue a alguien. Comenzaré desde el principio. Hace unos días, conduje desde la ciudad para visitar el pequeño pueblo de Carmichael, donde crecí. Mis padres se mudaron a Arizona hace unos años, así que ya no tenía familia allí, pero, aún así, me sentía nostálgico, y he tenido mucho tiempo libre últimamente, gracias a las vacaciones. Después de llegar a mi pueblo natal, me registré en el Hotel Best Western local, antes de proceder a explorar los lugares donde solía pasar el tiempo. No había cambiado mucho en los 12 años más o menos desde la última vez que visité Carmichael, al menos, eso parecía al principio. Todo comenzó con una placa, solo una pequeña pieza rectangular de bronce deslustrada de unos 10 centímetros de ancho, fijada a un banco de madera fuera de la biblioteca pública de Carmichael. Estaba grabada con un simple memorial. Maxwell Hayes. Cuando solía ir a la biblioteca de niño, debo haberme sentado en ese banco 1000 veces sin prestar atención a la placa, pero recuerdo que, un día, me dio curiosidad y le pregunté a una bibliotecaria sobre ella. Ella me explicó que Hayes había sido un anciano usuario de la biblioteca que dirigía un programa de alfabetización infantil durante muchos años, y, antes de que la biblioteca agregara un anexo para albergar algunas pequeñas aulas, solía dar sus clases en uno de los descansos de las amplias escaleras frente a la biblioteca, donde ahora estaba lo que los bibliotecarios cariñosamente llamaban el banco de Max. No era nada grandioso, pero fue suficiente para hacerlo un héroe local menor en un pueblo tranquilo como Carmichael. Así que me sorprendió cuando miré el viejo banco y noté que la pequeña placa conmemorativa estaba en blanco. Era solo una simple placa de metal. Al salir, después de un paseo lleno de recuerdos de mi infancia asociados al lugar, le pregunté a la bibliotecaria de turno, una mujer mayor que creí reconocer vagamente, sobre la placa desaparecida.
Ella no sabía de lo que hablaba. Pensé que tal vez me había equivocado al reconocerla como alguien que había trabajado allí cuando era más joven, así que le expliqué la historia familiar sobre Hayes. Ella dijo que no lo conocía, pero su curiosidad se despertó y me pidió que le mostrara la placa en blanco. Su leve interés se convirtió en sospecha y leve molestia cuando llegamos al banco. La placa había desaparecido. Ni siquiera pude encontrar los agujeros que deberían haber marcado donde un par de tornillos la habían sujetado a la madera. Sin saber qué más hacer, me disculpé con la ahora desconfiada bibliotecaria y le dije que debía estar confundido, haciendo una salida incómoda de la situación. Mientras me alejaba para continuar mi nostálgico viaje, la extraña experiencia me molestaba. Consideré que era posible que hubieran reemplazado el banco desde mi última visita a la vieja biblioteca. También podría ser que recordara mal la historia de Hayes. He leído relatos sobre la falibilidad de la memoria humana, especialmente cuando se trata de eventos ocurridos hace mucho tiempo. Incluso tuve un amigo que una vez relató con confianza una historia de la loca noche que había tenido durante las vacaciones de primavera, cuando en realidad fui yo quien le había contado esa historia sobre mí un par de años antes. Él realmente no estaba mintiendo, simplemente había internalizado mi historia tan completamente que, años después, al combinarla y confundirla con recuerdos de otros eventos que le sucedieron, eventualmente llegó a creer que le había pasado a él. Pensar en cosas así puede volverse espeluznante rápidamente. Después de todo, ¿cómo podía estar seguro de que no había escuchado la historia de alguien más también? Pero, por otro lado, estaba tan seguro de haber visto la placa en blanco al entrar. No solo recordaba haberla visto casualmente en mi visión periférica, o algo así, recuerdo distintamente haberla visto y haberme fijado en ella momentos antes de regresar y descubrir que había desaparecido. ¿A dónde había ido? Decidí ir al parque Walden Hills, un pequeño tramo de parque densamente arbolado a 1 kilómetro o algo así fuera del pueblo, donde había hecho muchos de mis recuerdos de infancia más queridos, entre sus muchos abetos, pinos y su variedad de árboles caducifolios. Bajando por el estrecho sendero pavimentado que serpenteaba entre los árboles, pasé por la laguna larga y poco profunda, donde los patos de collar se sumergían en busca de plantas acuáticas y las tortugas pintadas del tamaño de platos de cena tomaban el sol perezosamente sobre las rocas calentadas por el sol. Al final de la laguna, vi un hito familiar de mis aventuras infantiles en el parque. Un gran pabellón de troncos, con una capa de pintura verde bosque algo descascarada. A lo lejos, pude ver la silueta de la estatua a tamaño real de Hiram Walden, uno de los fundadores pioneros de Carmichael, cuya estatua de bronce adornaba el parque que lleva su nombre. El terreno del parque había sido parte de la propiedad de los Walden, pero los descendientes de Hiram lo donaron al pueblo para su uso actual, a principios del siglo pasado. Sin embargo, cuando llegué al pabellón, lo que me recibió no fue el semblante severo pero noble del viejo Hiram al que me había acostumbrado de niño. Oh, la estatua seguía allí, y los detalles eran en su mayoría como los recordaba. Excepto por la cara. O más bien, excepto por la falta de una cara. Donde antes habían estado los ojos estrechos, la mandíbula fuerte y la nariz afilada de Hiram, solo había una superficie lisa, similar a un huevo de bronce, sin siquiera la más mínima sugerencia de rasgos faciales. Decir que era inquietante sería subestimarlo enormemente, parecía espeluznante como el infierno, como algo que cobraría vida y me rompería el cuello con tranquilidad en cuanto me diera la vuelta. A los pies de la estatua, donde una gran placa nombraba el monumento y daba un resumen en 2 párrafos de los humildes comienzos de Hiram y su eventual ascenso a la riqueza y prosperidad en la frontera, había en su lugar solo una placa de bronce sin inscripciones, enmarcada en un diseño elaborado de volutas que hacía que su falta de inscripción fuera aún más incongruente. Era demasiado surrealista. Retrocedí varios pasos para observar en su totalidad la extraña, literal, desfiguración del héroe fronterizo del pueblo. Sacudiendo la cabeza con consternación, levanté mi teléfono para tomar una foto, como para tranquilizarme con evidencia tangible de lo que veía. Dibujé un patrón en la pantalla para desbloquearlo, pero por alguna razón, tuvo problemas para registrar correctamente la secuencia de conectar los puntos que intentaba dibujar con el dedo.
Tuve que trastear con él durante varios segundos mientras miraba la pantalla con el ceño fruncido, antes de que finalmente se desbloqueara y pudiera abrir la aplicación de la cámara. Casi dejo caer mi teléfono por la sorpresa cuando la pantalla se llenó con la vista de la cámara. La estatua había desaparecido. Simplemente ya no estaba. No había rastro, ni siquiera la base. Ni siquiera una marca en el desgastado suelo de tablones del pabellón donde había estado. Solté una maldición y me giré bruscamente, como si esperara encontrar algo. Aunque, ¿qué estaba buscando? La horrenda estatua de Jairon sin rostro saltando detrás de mí, todavía unida a su base. Carmen Sandiego escabulléndose entre los árboles con el fundador de Carmichael a cuestas. Respiré hondo mientras forzaba mi cerebro para encontrar una explicación lógica. Era como la placa en el banco de Max, pero esta vez era demasiado grande como para ignorarla o justificarla. Las únicas teorías que se me ocurrían en ese momento implicaban hombres de bata blanca y medicación psiquiátrica en mi futuro cercano. Decidí regresar a mi auto, recitando mentalmente esos mantras seculares que la gente usa cuando se encuentra con algo inexplicable. No son realmente explicaciones ni ideas racionales completamente formadas, solo son palabras y fragmentos de frases vagamente relevantes que se repiten a uno mismo para brindar consuelo, como un Ave María para los no religiosos. Solo mi imaginación. Repetí en mi cabeza mientras avanzaba por el sendero de una manera que desmentía esa afirmación. Cansado, estresado, solo viendo cosas, pareidolia. Ninguna de las palabras y frases familiares parecía estar teniendo su efecto calmante habitual. En algún momento me di cuenta de que me había desviado del sendero pavimentado, pero cuando me giré para orientarme, no había ningún camino a la vista. Finalmente, recurrí al GPS de mi teléfono para encontrar el camino de regreso a la carretera. Después de varios minutos, emergí de los árboles y encontré mi auto estacionado al costado de la carretera, suspirando aliviado. Y, aún así, algo estaba mal. Mi auto estaba donde lo había dejado, pero la entrada al parque y el letrero que lo marcaba como tal no estaban. Hasta donde alcanzaba a ver en ambas direcciones, una línea ininterrumpida de árboles corría paralela a la carretera. Mirando hacia abajo en el mapa en línea de la aplicación de navegación de mi teléfono, solo vi una mancha verde sin marcar, indicando un bosque donde antes estaba el parque Walden Hills. Había tenido suficiente. Subí al auto, di la vuelta y me olvidé por completo del límite de velocidad. Decidí recoger mis cosas del hotel y largarme de ahí. Mi tanque de nostalgia estaba oficialmente vacío después de todo esto. Cuando finalmente llegué al pueblo, decidí rápidamente que, después de todo, no necesitaba tanto mi equipaje. Carmichael estaba desaparecido. O al menos grandes partes de él, y otras se veían irreconocibles. El alto palacio de justicia neoclásico que databa del siglo XIX, adornado con una fachada de columnas de mármol blanco y una estatua de la justicia ciega, ahora parecía un simple bloque de piedra con una sola puerta de vidrio doble. Reduje la velocidad mientras pasaba, justo a tiempo para ver las puertas estallar abiertas y una multitud de personas salir a raudales, como si huyeran de la violencia o de un incendio. Parecían fuera de sí y desorientados, empujándose unos a otros, pisoteando sin piedad a los desafortunados que tropezaban o caían. No podía apartar la vista de ellos. Personas aparentemente normales, despedazándose justo frente a mí. Algunos de ellos de repente me notaron y comenzaron a avanzar, con los ojos desorbitados y llenos de una mezcla de ira y miedo, y volví a pisar el acelerador, escapando del caos que quedaba del pueblo donde nací. Eché un vistazo al espejo retrovisor y vi que la turba de locos seguía allí. El Palacio de Justicia no. Aceleré por el pueblo, que de por sí era pequeño, pero ahora lo era aún más, ya que muchos edificios habían desaparecido aparentemente. No parecía que dejaran huecos, los edificios adyacentes simplemente parecían haberse deslizado para llenar los espacios vacíos. Era como si lo que estuviera llevándose todo del pueblo también estuviera ocultando el hecho de que alguna vez hubo algo allí. Más personas salieron en masa de los edificios restantes y se enfrentaron casi de inmediato con otras que hacían lo mismo. Mientras luchaba por encontrarle sentido a la devastación surrealista y al repentino brote de locura, pensé en la anciana bibliotecaria, que de alguna manera no recordaba al héroe local Max ni su antiguo banco. No solo se estaban llevando cosas.
también se estaban llevando todo el conocimiento asociado a ellas. ¿Qué le haría eso a la gente, a una comunidad o a una sociedad, que la historia les fuera arrebatada de debajo de los pies? No quería quedarme para averiguarlo. Las intersecciones y calles laterales familiares también empezaron a desaparecer, dejándome con pocas opciones para escapar del destino que parecía estar consumiendo Carmichael. Viendo solo un camino viable para salir, hice un giro brusco a la derecha sin reducir la velocidad, haciendo que los neumáticos chirriaran y llenando mis fosas nasales con el olor a goma quemada. Salté la acera y crucé un pequeño estacionamiento frente a lo que había sido una hamburguesería, para salir a la carretera estatal, donde pisé el acelerador hasta el fondo mientras mi auto rugía alejándose de las ruinas desvanecidas de mi hogar de la infancia. Acelerando lejos de la destrucción, me permití tomar aire mientras avanzaba por la carretera que salía del valle de Bighorn, donde Carmichael se encontraba entre las montañas. Al llegar a la cima de una colina particularmente empinada, me vi obligado a frenar de golpe. Salí del auto y caminé hacia adelante lentamente, mirando, negándome a creer lo que veía. Más allá de la cima de la colina, la carretera se acababa. Sin barreras, sin señales de construcción, solo la carretera estatal terminando inexplicablemente frente a la línea de árboles. Era como si los obreros que la construyeron se hubieran aburrido o distraído un día y simplemente hubieran dejado de trabajar cuando estaba a medio terminar. Solté una maldición. Grité. Intenté llamar al 911 y luego a mis padres, pero solo obtuve una señal de ocupado cada vez. Probé la radio de mi auto, y solo escuché estática o un rugido de voces discordantes y música estridente. Caminando de regreso por la carretera unos cientos de metros, miré hacia el valle mientras el sol comenzaba a ponerse. Lo que quedaba de Carmichael estaba en llamas, mientras la gente se movía como hormigas enloquecidas entre las pocas estructuras que quedaban. No había manera de volver allí. A pesar de todo eso, mi teléfono tiene señal. Así que decidí escribir esto. No sé por qué. Tal vez sea una súplica de ayuda, o solo una advertencia, o tal vez no tenga ningún sentido. No entiendo cómo funciona todo esto. Tal vez, si esto comienza a suceder donde tú estás y lo ves, puedas encontrar la forma de detenerlo. Y, supongo, si tengo razón, probablemente no tenga sentido pedir ayuda. Si el conocimiento de dónde estoy está desapareciendo junto con el lugar mismo, no podrás encontrar Carmichael. Será como si nunca hubiera existido. Pero podría estar equivocado, y no sé qué tan lejos se ha extendido esto, así que vale la pena intentarlo. Incluso si no sirve de nada, tal vez alguien allá afuera al menos recuerde que existí. Así que aquí va. Mi nombre es David Green. Actualmente estoy estacionado en la carretera estatal 38, a unas 4 millas al oeste del pueblo de Carmichael, Dakota del Este, código postal 99985, Estados Unidos de América. No tengo comida ni agua, y no puedo volver al pueblo. No sé cuánto tiempo más funcionará mi teléfono. Por favor, ayúdenme si pueden, y si no, por el amor de Dios, averigüen cómo evitar que esto les suceda a ustedes, o a cualquier otra persona.